Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, quiero darles unos tips cuando ustedes vayan a comprar peces. Bueno, cuando ustedes vayan a comprar peces, antes que nada deben tener su pecera ciclada. Eso es algo vital, importante, es lo más importante que existe. Tienen que tener un buen sistema de filtrado, un calentador, el agua ciclada como ya les comenté, y carga biológica, que en este caso son los canutillos. Que en sí les recomiendo que compren canutillos que sean... que tengan una marca un poco reconocida. No les recomiendo canutillos chinos porque no son tan... son más porosos y no albergan la cantidad de bacterias que deberían ser. O sea, si ustedes compran, por ejemplo, unos 10 canutillos que los llegan a vender sueltos, pues realmente no les van a servir de nada y van a gastar, a diferencia de que si compran una marca un poquito más reconocida, que sea un poquito más caro, que realmente es casi nada, y con un simple canutillo a lo mejor equivale a los 10 canutillos que compraron chinos. Bueno, por esa parte es eso. La siguiente es cuando van al acuario, donde van a comprar los peces, se deben de fijar que sean peces sanos, o sea, que se acerquen que se queden viéndolos y observen su comportamiento, que no lleguen a nadar de una forma así como de lado o incluso que naden boca arriba, que eso no es nada sano. Que los peces se muevan, que coman, si pueden decirle al vendedor que si les puede dar de comer para revisar si están bien o no, si les permite, pues qué mejor. Y algo que es súper importante y que a mí me ha funcionado mucho en lo particular es que con su dedo acerquen su mano al acuario y hagan esto. Los peces que lo sigan claramente son sanos, que tienen apetito en caso de que el vendedor no les quiera dar comida. Esto les ayuda para ver si los peces tienen apetito y que estén sanos. En siguiente es que se percaten de que el agua no tenga como colores diferentes, como que esté en el ciclado, que el agua sea blanca en ese sentido o verde, porque muchas veces los peces llegan a venir con infecciones que no son buenas en caso de que tengamos un acuario nuevo. Bueno, que tenga un acuario con peces que tengas antes. No puedes llegar e introducir los peces que lleguen enfermos porque podrían causarte una infección en todo el acuario y no sería recomendable. Bueno, en sí, eso es casi lo principal que deberían hacer para ir a comprar peces. Lo siguiente que les recomiendo hacer es para cuando se aclimata un pez. Los peces no puedes llegar y ingresarlos luego a una pecera debido a que es un cambio de hábitat que llega a ser un poco dañino para ellos, por no decir bastante, debido a que se estresan por los cambios, ya que el agua tiene distintas bacterias como es el pH, GH, dureza, eh, nitratos, nitritos, todos esos que son parte del ciclo del nitrógeno, algunos y otros que son aparte, pues distintas peceras pueden tener parámetros diferentes y cuando agregas un pez de distinta forma, pues se llegan a estresar. Lo que yo les recomiendo es que cuando los compren se los venden en una bolsita de plástico, los lleven a su acuario y por primera instancia los coloquen junto con la bolsa, los coloquen dentro del acuario. Una vez dentro lo dejan ahí como una media hora tal vez para que llegue a aclimatarse. Ese no es todo el proceso, así que tienen que tener paciencia. Este hobby es algo de muchísima paciencia. Una vez que tengan media hora el pez que vayan a ingresar, yo les recomiendo que de su agua ciclada del mismo acuario donde esté, tomen un poquito con un botecito o con algo y la viertan dentro de la bolsa. La vayan virtiendo de poco a poquito, como unos... ¿Qué será? Un chorrito, de un chorrito en poquito en poquito. Tampoco es como que se lo vayan a vaciar a unos 100 mililitros así de jalón.
Por consiguiente, después, en caso de que no tenga ningún pez en su acuario, ese pez que acaban de traer y que está en la bolsa todavía y que ya le ingresaron el agua, que se la dejaron también reposar como unos 30 minutos ahí dentro con el pez. Después sacan el pez y lo ingresan sin el agua que les hayan dado del acuario, debido a que, como ya les comenté, puede venir con ciertas infecciones que no llegan a ser buenas en sí para el acuario. En caso de que ustedes tengan una pecera ya con peces y traigan peces nuevos, lo que yo les recomiendo es casi que los pongan en una pecera hospital, que es una pecera aparte de nuestro acuario principal, donde debe tener una bomba de oxígeno y un calentador, para que a partir de aproximadamente unos 15-20 días ya lo puedan ingresar a la pecera, al acuario principal. Esto se hace con el fin de que si el pez llega a tener alguna enfermedad que no está presente físicamente, no llegue a dañar a los peces que tenemos en nuestro acuario. Entonces eso es algo casi obligatorio. A lo mejor si llegas a empezar en esto de la acuariofila, no es tan obligatorio, pero en sí llega a ser un poquito recomendable. Bueno, por último, quiero agregarles que deben comprar una pecera que sea de acuerdo a los peces que van a tener, ya que no puedes sobrepoblar una pecera que sea de 10 litros con aproximadamente unos 10 peces. Esto depende tanto del tamaño como la clase de peces, porque existen peces que son agresivos, peces que son muy dóciles, o peces que crecen mucho, peces que no crecen nada. Y tienes que ver la compatibilidad que tienes con los peces que tienes o con los que vas a ingresar todos juntos, debido a que si te das cuenta, algunos peces llegan a ser más grandes que otros, son más agresivos y se los llegan a comer. Entonces no queremos algo así en un acuario que nosotros tenemos, al menos que sea para alimento. Así que, bueno, eso es lo primero, tenemos que ver la compatibilidad de los peces. Yo les recomiendo que aproximadamente por cada centímetro del pez que tenemos sea 1 litro de agua. O sea, por ejemplo, si tenemos un pez que va a crecer 10 centímetros, lo puedes meter en un acuario de 10 litros. Y esto es claramente con el tamaño de un pez adulto, ¿ok? O sea, si el pez que compraste mide 3 centímetros, pero cuando sea un adulto llega a medir 10, no lo puedes dejar en un acuario de 3 litros, me explico. O sea, tienes que tener un acuario de 30 litros. Esto no tiene que ser compartido porque digas, bueno, este pez mide 5 centímetros, este otro 5, este de allá otro 5, y ya tenemos 15 centímetros, 15 litros está bien. No, 15 litros tendría que ponérselos. No es como que digan, bueno, son 5, los 5 necesitan 5 litros, pues una pecera de 5 litros, no está mal. No, tienen que ver una pecera que sea exactamente para ellos, porque queremos que vivan bien. Por segunda cosa, si van empezando en esto, lo peor que pueden hacer es comprar una pecera de esfera. Esa pecera de esfera es esto. Es lo peor que se puede hacer en un acuario de peces. Les voy a explicar por qué. Una pecera de bola, si podemos darnos cuenta, tiene curvatura y tiene cierta profundidad que distorsiona la visibilidad de los peces y les llega a causar enfermedades en los ojos. Así que es una tortura muy, pero muy fea. Los vas dañando poco a poco, sin calcar que en esto no te cabe un filtro, ni porque sea un filtro de caja, ni mucho menos un calentador en caso de que el pez lo necesite. Así que no se los recomiendo para nada. Si tienen una pecera de esfera, pues lo que les recomiendo yo, lo único que podrían hacer es colocarle plantas y ya. No les recomiendo hacer nada. No, es algo que no se debe meter peces en esa pecera, porque sería torturarlos poco a poco. Bueno, supongo que sería casi todo. Son las recomendaciones que tengo para empezar en el hobby.
para comprar peces nuevos e ingresarlos al acuario. Y si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, pues se la dejan en la caja de comentarios, por favor, con respeto. Esto es algo que acabo de empezar. No soy experto completamente en esto, pero pues de varias experiencias que he tenido, se los puedo compartir a ustedes. Así que hasta aquí el video, gracias. Que tengan buena tarde.